Bienvenido, hoy vamos a ver 5 minutos de genética. ¿Lo lograremos? Vamos a ver. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar las formas en que se heredan los genes, que son portadores de la información hereditaria, de generación en generación. El mundo de la genética está lleno de terminología, y todas se relacionan. Los cromosomas son estructuras celulares que llevan la información hereditaria y en ellos están contenidos los genes, que son segmentos de ADN, que es una macromolécula constituida por unidades repetitivas de nucleótidos que constan de una base nitrogenada, que son adenina, timina, citosina y guanina, una pentosa y un grupo fosfato. Podemos relacionar todos estos términos por el dogma central de la biología molecular, que dice: el ADN dirige su propia replicación y su transcripción para formar ARN complementario a su secuencia, el ARN traducido en aminoácidos para formar una proteína. Es importante saber que el ADN en procariotas y en eucariotas no es igual, ya que en procariotas se encuentra en el citoplasma, mientras que en las eucariotas se encuentra encerrado en las paredes del núcleo, aunque los procesos que ocurren en él son similares. Todos sabemos la estructura del ADN, pero ¿qué pasa en él? El ADN se replica, se transcribe a ARN y se traduce a una proteína. Comencemos explicando la replicación, que es un proceso semiconservativo y semidiscontinuo. La replicación es el proceso de una copia de una molécula de ADN que resulta en dos moléculas de ADN exactamente iguales. En esta, cada una de las cadenas del doble hélice sirve de molde para sintetizar la cadena complementaria. Consta de 3 etapas. En la iniciación se forma una burbuja de replicación y las horquillas, por el origen de la replicación, que es una zona rica en timina y adenina. En procariontes hay solo un sitio de replicación, mientras que en eucariontes se da a lo largo de los cromosomas lineales. Todo comienza con la helicasa cuando rompe los puentes de hidrógeno y con ayuda de proteínas evita que se vuelva a unir. Después, en el proceso de elongación, podemos encontrar que la cadena adelantada que va de 5' a 3' y la cadena trazada de 3' a 5' por la formación de los fragmentos de Kazaki, con ayuda de todas estas enzimas forman las nuevas cadenas de ADN. En procariotas y eucariotas, el proceso es muy similar, solo que usan enzimas diferentes. Recordemos entonces que en la iniciación se separa la cadena y el cebador de ARN actúa como primer. En la elongación se comienzan a formar las cadenas de ADN en las que se encuentran los fragmentos de Okazaki, mientras que en la finalización se separan las nuevas cadenas, se rellenan, se revisa y se corrige. Procariotas finaliza cuando las burbujas de replicación han dado un recorrido completo por todos los cromosomas circulares, mientras que en las eucariotas, cuando se encuentran o aparecen las proteínas de finalización. Ahora veamos cómo se transforma el ADN para lograr la síntesis de proteínas. Para este proceso es necesaria la transcripción y la traducción. Para que esto suceda, se necesita que el ADN llegue al ribosoma, pero como no puede pasar por sí solo, entonces por eso se convierte en ARN. En la célula eucariota se transforma el ADN, pasa al citoplasma y de ahí a los ribosomas, mientras que en la célula procariota pasa directamente del ADN al ARN mensajero y de ahí al ribosoma. A partir del ADN se pueden obtener, por un proceso de transcripción, una molécula que se llama ARN mensajero. Lo primero que necesita es obtener un ARN primario que requiere madurar para dar origen al ARN mensajero maduro, para después salir al citosol. Entonces, en la iniciación de la transcripción, la enzima ARN polimerasa se une a la región llamada centro promotor, que le indica al ADN que se desenrolle para que la enzima pueda leer las bases de las hebras y formar el ARN mensajero. En la elongación se construye la molécula de ARN mensajero con las pares de bases complementarias y se cambia la timina a uracilo, para que la terminación, la hebra, se separe del ADN y empiece la traducción, para que se cambie el lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas. En el citoplasma, el ARN mensajero se mueve hacia los ribosomas para que se puedan sintetizar la molécula de proteína cuando lleguen los aminoácidos que se encuentran dispersos en el citoplasma y llegan al ARN mensajero por el ARN de transferencia, pareciendo una pieza de rompecabezas, teniendo en ellos los codones que contienen varias combinaciones. Cuando se encuentran de manera correcta, se enlazan y se siguen moviendo a lo largo del ribosoma y los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos repitiéndose hasta que construyen entonces las proteínas. Es así como finaliza la síntesis de proteínas. Logramos explicarlo en 5 minutos. Muchas gracias.